el capítulo 2 de Primera de Samuel, desde el versículo 12 hasta el versículo 25. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12 al versículo 25, y en reverencia a la palabra y a lo que ella representa para nosotros, yo quiero que usted se ponga de pie conmigo y que hagamos toda lectura de la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 12 hasta el versículo 25. Cuando lo tenga, me acompaña con un fuerte amén. Dice la palabra del Señor: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era de costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se comía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metían en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas a Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y vistió Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Y aquí es el punto donde quiero que podamos enfatizar en la mañana de hoy. Pero era Elí muy viejo, y oía de todos los que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo os digo, de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, ¿por qué no es bueno la fama la que yo oigo? Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Padre, estamos delante de un texto muy alarmante y a la vez, Señor, un texto muy triste para todos aquellos que entendemos la responsabilidad que le corresponde a un papá. Por eso, Señor, te pedimos el auxilio de tu Espíritu, ya que ninguno de los que estamos en este lugar puede pensar que estas palabras
no son escritas y dirigidas también para nosotros. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo aplique esta verdad a cada corazón y que salgamos de aquí entendiendo la responsabilidad que nos corresponde a cada uno. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y para tu gloria. Amén. Amén. Pueden sentarse, iglesia. Quiero hacer un breve recuento de quién era Elí, por si alguno no conoce la historia de este hombre. Pues Elí era un sacerdote, era un juez también, era el 10º juez de Israel y le tocó ser juez en medio de una de las épocas más difíciles que el pueblo de Israel le había tocado vivir. El nombre de Dios había sido blasfemado, no había temor de Dios. Cada cual, dice la Escritura, hacía lo que bien le venga en gana. El temor de Dios había perdido en toda la nación de Israel. Y Elí tenía la responsabilidad de llevar y guiar al pueblo y en especial a las tribus de Israel para vivir de una manera que sea honrosa a la palabra del Señor. Dios había cumplido, le había dado por medio de su gracia la promesa dada a Ana, que había sido estéril. Nace Samuel y como la mayoría de nosotros conocemos, Elí fue el mentor, el que guió a Samuel en medio de un pueblo que había sido corrompido, que se había perdido el respeto, se había perdido la autoridad. Y allí estaba Dios por medio de Elí guiando al pueblo y también ahora levantando a una nueva voz profética en medio del pueblo llamada Samuel. Pero como padre veremos en los contextos que acabamos de leer la crasa y falta de carácter de este hombre llamado Elí al ejercer la autoridad para con sus hijos. Era un hombre que estaba guiando al pueblo, sin embargo había olvidado lo más importante que Dios le había encomendado. Él tenía 2 hijos, uno se llamaba Ofni, el otro se llamaba Finés. Y estos 2 también eran sacerdotes en el templo. Presentaban ofrendas a Dios en el templo. Y Elí, conociendo aún lo que le correspondía hacer a sus hijos, al ver el pecado y la deficiencia que había en los 2 hijos que estaban ministrando al Señor, no los disciplinó. Y esa falta de disciplina, de corrección, de amonestación, de oposición, trajo consecuencias no solamente para Elí y su familia, sino que trajo consecuencias también para el pueblo. Y si leemos en los versículos 12 al 17, el pecado de estos hombres, hijos de Elí, como acabamos de leer en estos versículos, dice que los hijos de Elí, mira cómo le llama aquí la versión Reina Valera, eran impíos y no conocían a Jehová. Hay otras versiones que dicen que eran indignos. Hay otra versión que dice que eran unos sinvergüenzas, perversos, muy malos en las distintas versiones. Así que las características que Dios da acerca de estos hombres no son para nada dignas de personas que llevaban aparentemente el nombre de Dios para que el pueblo le reverenciaran. Lo mayor aún es que dicen que no conocían al Señor. 2 sacerdotes que eran intermediarios entre Dios y el pueblo. Y dice la Escritura que no conocían al Señor.
habían perdido el respeto por la ofrenda. Habían perdido el respeto por lo santo. Eran hombres que habían perdido la autoridad delante del Señor. Y alguien puede decir, pero ¿cómo es posible que alguien pueda estar tan cerca del servicio y del templo y tan lejos de Dios? Y así es. No es nada diferente también en el tiempo presente. Tú puedes estar muy cerca de la iglesia y estar muy lejos de Dios. No necesariamente la cercanía con los asuntos espirituales quiere decir cercanía con Dios. Estos hombres tenían cercanía con la ofrenda, tenían cercanía con el pueblo, tenían cercanía con lo sagrado. Sin embargo, dice la palabra que ellos no conocían a Dios. Por el contrario, profanaban la ofrenda de Dios. Los versículos que acabamos de leer tomaban ese tridente donde se supone que tomaran las carnes, y lo que hacían era que en vez de tomar y esperar la parte que le correspondía al sacerdote, que se le daba al final, ellos tomaban la mejor parte aún sin que se le diera su oportunidad, que era lo que sobraba y se le daba a los sacerdotes y a los levitas. Robaban en el culto. Profanaban la ofrenda del Señor. No estaban conforme con lo que le correspondía, sino que ellos querían más. Estos eran estos sacerdotes, hijos de Elí. No solamente eso, versículo 22, se acostaban con las mujeres, dice aquí la palabra, que venían a darle culto a Jehová, que velaban en las vigilias, servían en la entrada de la reunión, en el lugar de encuentro con Dios, se aprovechaban de estas mujeres y tenían relaciones con ellas. Hermanos, estos son hombres que abusaban de la autoridad que Dios le había dado a ellos y sacaban provecho personal de lo que le correspondía al Señor. Wow. Ahora bien, mira la reprensión. Cuando Dios va a traer orden a este caos, a esta inmoralidad, a esta blasfemia donde se estaba pisoteando el nombre de Dios, al primero que Dios llama a reprimenda, lo llama a capítulo. No es necesariamente en primario a Ofni y Finés, sino que llama a Elí, a quien Dios le había dado la responsabilidad de criar, enseñar y pastorear el corazón de sus hijos. Vaya conmigo al versículo 22 hasta el versículo 26 y vamos a ver la reprensión que Dios le hace a Elí. Versículo 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo que todo el pueblo, que yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. El comportamiento y el abuso de Ofni y Finés llega a los oídos de Elí. Qué interesante esto, ¿no? Quiere decir que Elí aparentemente se entera de lo que está ocurriendo con sus hijos, por lo que los de afuera le están trayendo a él, y él les dice, no con una convicción de él como responsable, padre y encargado de los asuntos espirituales del pueblo, sino que le está diciendo: los de afuera están hablando mal de lo que ustedes están haciendo. Eso no es bueno delante de los ojos de los hombres, eso no es bueno delante de los ojos de Dios.
Una cosa es pecar contra el hombre, otra cosa es pecar contra Dios. Y aquí dice que los hijos de Elí no escucharon la voz de su padre. Fíjese bien, Dios no le está trayendo esto a Elí para que de alguna manera remediara el juicio que Dios ya había determinado para con sus hijos. Porque si usted se fija en el versículo 25, allí dice que ya Dios había resuelto matar a los hijos de Elí. Así que Dios no le está dando esta reprimenda y esta exhortación para que los hijos de Elí pudieran arrepentirse y volver, porque ya Dios había determinado lo que iba a hacer. Así que el regaño a Elí no es para eso. El regaño a Elí es para que él pueda ver lo que él había causado por no tomar las riendas de lo que le correspondía, la responsabilidad de lo que le correspondía a Elí como papá. Y Dios advierte ahora a Elí. Versículo 27 al versículo 36. Por favor, acompáñeme a ver la advertencia que Dios le hace a este hombre. Versículo 27. Vino un varón de Dios a Elí y dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el efod delante de mí y de la casa de tu padre todas las ofrendas que los hijos de Israel, ¿por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos? Subraye eso. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Da a entender que no solamente Elí estaba haciéndose de la vista larga, sino que también estaba participando de lo que los hijos tomaban de la ofrenda. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bendiciones a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa, el varón de los tuyos, que yo no cortaré de mi altar, será para mí consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Y te seré por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Y yo me sustituiré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata, por un bocado de pan, diciendo: te ruego, me agregues alguno de los ministerios para que yo pueda comer un bocado de pan. Wow. Aquí tenemos a un hombre recibiendo la reprimenda de parte de Dios porque no disciplinó a sus hijos.
Y la confrontación de Dios a Elí como papá, como sacerdote, es que fue un papá y un sacerdote inconsistente, un sacerdote permisivo, un padre que no hizo lo que Dios le mandó hacer. Y Dios le hace ese recuento. Yo los saqué para que ustedes fueran mi pueblo. Yo los escogí para que ustedes fueran mi sacerdote. Ustedes han profanado mi sacrificio. Ustedes no me han honrado. El linaje sacerdotal por causa de esto será cortado para siempre. Y emite una promesa. Y gloria a Dios por eso. Un prototipo de Cristo, ese sacerdote que vendría a hacer lo que los hijos de Elí y lo que Elí no pudo hacer, un sacerdote perfecto que no va a profanar la ofrenda, un sacerdote perfecto que va a caminar en integridad de corazón, y ese se llama Cristo Jesús, una profecía del perfecto y mejor sacerdote que los hijos de Elí y Elí no pudieron hacer. Gloria a Dios por eso, hermanos. Gloria a Dios porque hay un mejor sacerdote que nos puede representar de una manera perfecta delante de la santidad del Padre. Ahora le dice Dios a Elí: tú vas a ser testigo de la muerte, tú vas a ver la muerte de tus hijos. Otros van a prosperar, pero ustedes van a mendigar el alimento. Hermano, Dios es santo y con Dios no se juega. Dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Pero qué ruda esas palabras. ¿Piensa que Dios va a tomar en vano a aquellos que pisotean, menosprecian, rechazan la imagen, la persona de su Hijo Jesús? Hermano, ¿qué usted haría si usted tiene a alguien al frente? Usted tiene al frente a alguien que está pateando a tu hijo, escupiendo a tu hijo, maltratando a tu hijo, hablando palabras soeces a su hijo. Hermano, ¿qué usted haría? Si usted se queda con los brazos cruzados, yo dudaría del amor hacia su hijo. Si es una mamá como leona, vendrá y se aferrará y tomará a esa persona, le quitará los pelos, le arrancará los dientes y lo enterrará y le pondrá en paz descanse. Y usted piensa que Dios va a pasar por alto, que pisoteen a su hijo, su sacrificio, su gloria, su santidad. Esto no es poca cosa lo que estaban haciendo con el nombre de Dios. Así que el juicio que vino contra ellos no es poca cosa. Están pecando contra el Dios santo. Están recibiendo las consecuencias de su pecado. Capítulo 4. Quiero que veamos las consecuencias de ese pecado. Versículo 12 al versículo 18. Capítulo 4 de Primera de Samuel. Capítulo 4, versículo 12 al 18. Se cumple lo que Dios les dijo. Corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó a sí mismo el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino. Ok. Me quedé en el versículo. Gracias. Y cuando llegó aquí, Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dada las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo y de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años
y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué aconteció, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Lo que Dios le había dicho a Elí se había cumplido a cabalidad. Sin embargo, me llama la atención que el dolor que hizo que se cayera para atrás, literalmente una expresión que a veces utilizamos, me caí para atrás cuando me dijo eso. Pues aquí fue literal, y se desnucó y se mató. No fue tanto porque sus hijos murieron y la profecía se había cumplido, sino que dice aquí que cuando le dijeron que el arca del pacto había sido robada, entonces aquí cayó hacia atrás y no pudo resistir, se rompió la nuca y murió. Hermanos, la falla del hogar de Elí evidenció su falla dirigiendo al pueblo, y en ambos lugares fracasó. Él tenía un corazón para el pueblo, pero había olvidado, él estaba intercediendo por el pueblo, cuidando al pueblo, pero había olvidado lo que estaba sucediendo en su casa. Y como resultado de no ejercer un buen sacerdocio en su casa, trajo maldición al pueblo en el cual él ministraba de manera espiritual. Fue robada el arca del pacto, lo que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo, como consecuencia de un juicio que vino por el mal uso de su paternidad en su hogar. Fracasó. Escúcheme bien, papá. Y cuando digo escúcheme bien, estoy diciéndolo hacia acá también. Porque todos los que estamos en este lugar, como padres, si fracasamos en nuestro hogar, fracasaremos en lo que hacemos para Dios. Si fracasas como padre, fracasarás en tu ministerio. Si en la responsabilidad primaria que Dios nos ha dado no ejercemos lo que Dios nos mandó a hacer, vamos a fracasar en todo lo demás que nosotros hagamos. Y esto es algo que debe ponernos a todos los padres que estamos en este lugar a temblar nuestras rodillas en el temor del Señor. Y quizá alguno puede pensar, bueno, pero pastor, yo no soy sacerdote como lo era Elí. O quizá alguno se puede preguntar, ¿por qué, pastor, tomar este capítulo y este versículo en el Día de los Padres cuando yo esperaba que usted trajera un mensaje que hablara acerca del amor del Padre hacia nosotros? ¿Por qué traer este versículo, pastor? Porque hay un versículo como este, yo entiendo que es uno de los más poderosos que habla del amor del Padre hacia sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque algo que nos dice la palabra del Señor, que el Padre a quien ama, ¿qué dice? Disciplina. Dios está trayendo una disciplina porque ama a Elí. Dios está trayendo una disciplina porque ama al Padre. Así que Dios a cada padre que está trayendo aquí quiere advertirnos que cuidemos aquel rol que Dios nos ha dado, porque si no, si ya no las ha traído, traerá consecuencias devastadoras a tu vida para siempre.
Porque es una responsabilidad primaria que Dios nos dio a nosotros como padres de familia. Los roles que Dios había puesto en Elí, lo había perdido. Elí se volvió un papá permisivo, un papá pasivo. Yo sé las cosas que están haciendo el pueblo mal y las puedo señalar, pero cuando yo veo a mi casa y cuando yo veo a mis hijos, como dice el buen puertorriqueño, yo me hago el chivo loco. Y yo no quiero tomar acción a esas áreas que yo sé que necesitan trabajarse, y nos volvemos condescendientes, nos volvemos duros con el pecado de los demás, con los hijos de los demás, mientras pasamos por alto, hermanos, la disciplina de los nuestros. ¿Sí o no? Incluyéndose a este servidor. ¿Cuántas veces yo tal vez he tenido que ejercer una función aún más específica en la disciplina de mi hija, y mi hija ya está llorando porque le voy a dar, y cuando le doy siente como que un poquito le picó, o menos que eso? Porque nos volvemos blandengues. No queremos ejercer muchas veces la autoridad que Dios nos ha dado como padres. Y esto es algo que les digo, iglesia, trajo desastre a la familia de Elí, trajo desastre a la familia de Israel. Y hay 3 cualidades que yo quiero resaltar aquí, quiero que lo apliquemos en nuestras vidas antes de salir. 3 cosas que Elí no hizo, que Dios le advirtió que debía hacer, en la cual nosotros debemos procurar que eso pueda ocurrir. La primera, número 1, a Elí le faltó discernimiento. Algo que podemos ver claramente, que Elí se enfrentó a sus hijos luego que el pueblo le dijo lo que los hijos estaban haciendo, pero mientras tanto no hacía nada. Él no pudo ver de primera mano, entender lo que los hijos de él estaban haciendo. Él no pudo respaldar las palabras con sus acciones. Pero pastor, aquí podemos ver que él los llamó y les exhortó y les advirtió, pero ellos no quisieron hacerle caso a Elí. ¿Cuándo fue que ocurrió eso? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué tuvo que esperar que el pueblo le trajera lo que estaba ocurriendo? ¿Por qué Dios lo llama a reprensión? Porque no estaba haciendo lo que Dios le mandó a hacer. No lo hizo en el momento que debió haberlo hecho. La palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 19, versículo 18, corrige a tu hijo mientras hay esperanza. Mientras había esperanza, no lo hizo. La necedad está ligada al corazón del niño, dice el Proverbios, y la vara de la disciplina lo alejará de él. Proverbios 29, versículo 15, la vara y la corrección dan sabiduría, pero el niño que se aparta de su camino avergüenza a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Padre, que estamos aquí. Mientras nuestros hijos estén en casa, escúcheme bien, es nuestra responsabilidad. Y aquí es donde entro al segundo punto. Le faltó discernimiento de poder aplicar en sus vidas la reprensión necesaria en el momento oportuno. Y número 2, disciplinarlos. Mientras estén en nuestro hogar, nuestros hijos estén en nuestra casa, es nuestra responsabilidad aplicar la disciplina. No hacerlo nos va a perjudicar para siempre, tanto a ellos como a nosotros. Me gusta como lo dice el pastor John MacArthur, dijo en una ocasión, que una actitud pasiva hacia el pecado hacia el pecado nuestro o de otros revela una falta de pasión por Dios. Una actitud pasiva por el pecado nuestro y de otro demuestra
una falta de pasión por Dios y me atrevería a decir una falta de entendimiento de la santidad de Dios. Porque cuando tú conoces que Dios es santo, tú no eres pasivo ni con tus pecados ni con los pecados de otros. Cuando estoy siendo pasivo no es que tú vayas a ser legalista, rajatabla y sentarte en la silla de juez. Es que tú no lo vas a tolerar en ti, reconociendo que tienes que trabajarlo, arrepentirte, pero tampoco lo vas a tolerar en los demás, llevándolos a la gracia y buscando arrepentimiento. Eso es lo que pasó con Elí. Elí, uno, no tuvo discernimiento de lo que estaba pasando en su casa para ejercer la autoridad. Dos, no disciplinó a sus hijos. Y número tres, no se opuso a sus hijos. Y yo creo que aquí está una de las más grandes consecuencias de lo que le correspondía hacer a Elí y no hizo. Oposición al pecado de sus hijos. Escúchame bien, amado. Oposición no es solamente decir, yo no estoy de acuerdo con lo que mi hijo está haciendo. Hay padres que no estamos de acuerdo con lo que nuestros hijos están haciendo, pero no nos oponemos. Yo sé que está mal, no lo favorezco, no lo aplaudo, pero tampoco me opongo. Cuando hablamos de oposición, que fue lo contrario, todo lo que no hizo precisamente Elí, es que Elí no estaba de acuerdo con la actitud de sus hijos, pero permitió que siguieran siendo sacerdotes aún en su vejez. Hermano, un hombre que estuvo años sirviendo al pueblo de Dios, no era un neófito, era un veterano de esto. No, yo sé que mis hijos están mal, ok, pero ¿por qué no te opusiste? ¿Por qué no los sacaste del sacerdocio? ¿Por qué los dejaste haciendo lo que estaban haciendo? ¿Por qué los dejaste seguir haciendo, presentando ofrenda a Dios? No solamente como, oh, yo sé lo que estoy, yo sé que están haciendo lo mal, yo no estoy de acuerdo con eso, pero no te opones. Ahí es donde se le muestra el liderazgo en el hogar y en todas las funciones donde Dios te ha puesto. No es solamente decir, yo sé que eso está mal, ¿y qué estás haciendo en base a eso? No, porque yo sé que mi hijo tiene su noviecita en mi casa y yo sé que eso no está bien, pastor. ¿Y dónde estás tú, tu autoridad en tu hogar? No es que me digas que solamente sabes que no estás bien como padre. ¿Por qué no lo sacas? ¿Por qué lo permites aún en tu hogar? Hermano, estoy hablando de un ejemplo donde yo puedo seguir hasta la medianoche dando ejemplos. De cómo sabemos que hay cosas que están mal, no estamos de acuerdo que están mal, que de lo que están haciendo, pero no nos oponemos, las dejamos que pasen, pasan los años, pasan los meses, los años y continúa todo igual porque no hay oposición, no ejerce la autoridad como padre. Elí no lo hizo, o Elí no se opuso. Elí no los quitó de la posición, allí los dejó. Iglesia, no discernir los pecados de nuestros hijos mientras ellos crecen, no disciplinar a nuestros hijos cuando debemos hacerlo y no oponernos a nuestros hijos removiéndolo, en este caso, de la posición sacerdotal en la cual se enfrentaba, provocó un trágico desastre en su vida. Y escúchame bien, papá, en el día del Padre, para que no se nos olvide, si nosotros seguimos ese mismo camino, terminarás hecho un desastre igual que Elí. Enfatizo, terminaremos. Porque esto es una responsabilidad de todos como papá. Esto es algo en el cual debemos
evaluarnos a la luz de la palabra y preguntarnos qué estamos haciendo. Tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos, grande delante del Señor. Que Dios nos pueda dar discernimiento para poder ver los pecados de nuestros hijos y atenderlos inmediatamente. Y en este día yo quisiera que podamos orar por eso. Señor, dame discernimiento para ver el pecado, primero mío y de nuestros hijos, para poder, Señor, atenderlo de manera inmediata. Como una muestra de amor para mis hijos, pueda corregirlo y disciplinarlo en amor como tú me has corregido y como tú me has disciplinado en amor. De esa misma manera yo lo pueda hacer también con mis hijos y que podamos, Señor, oponernos a cualquier conducta pecaminosa que nuestros hijos están haciendo. Iglesia amada, lo mismo que Dios esperaba de Lee es lo mismo que espera de nosotros. No es distinta. Eso lo esperaba de Lee porque era sacerdote. No, él está hablando como papá. Y lo mismo que espera Dios de Lee es lo mismo que espera de nosotros como papá. El gran valor y la gran responsabilidad que hay en la paternidad y en las consecuencias que éstas llevan, de nosotros no ejercerla de una manera bíblica que exalte al Señor. Primero, pidiendo discernimiento. 2, ejerciendo la disciplina. 3, oponiéndonos a su pecado. Hay pastores que si yo hago eso, y hermano, no es que usted salga de aquí ahora, como el pastor dice que no estoy ejerciendo autoridad, y venga y le caiga correazo a sus hijos. Porque eso sería cobarde de su parte. Lo primero que debe hacer es venir delante de la presencia de Dios, arrepentirte y correr al trono de la gracia. Y después, en el amor y el perdón que Dios te dio, ve y disciplina a tu hijo en amor, en firmeza y en verdad. No en una descarga de ira, frustrado porque no hiciste en el pasado, sino en una muestra de gracia y misericordia, porque de la misma forma que tú fuiste rebelde y responsable delante de Dios en no ejercer tu autoridad como papá, de esa misma manera que Dios me perdonó, yo pueda ir en la gracia, en la firmeza y en la verdad para disciplinar y poner autoridad en casa. Padres, que realmente lo hagamos de una manera bíblica que honre al Señor. Así que, iglesia, quiero terminar recordándonos que lo que Dios ha puesto en nuestras manos es una responsabilidad que debemos buscar siempre darle la gloria al Señor. Pastor, lo que pasa es que usted no sabe. Mira, yo crecí en un hogar disfuncional. Yo nunca tuve la figura de un papá. Yo nunca tuve a alguien que pueda mostrarme cómo se debe de manera bíblica ejercerlo. Y es probable que eso haya sido. Pastor, mi papá nunca ni siquiera a mí me ha dado un beso. Mi papá nunca a mí se me ha acercado ni me ha guiado por el camino. Yo puedo entender eso. Pero si tú eres un creyente que ha sido salvado por la obra de Jesucristo y su gracia en su vida, tienes respuesta para tu pregunta: ¿y ahora qué hago? Yo sé que eso se debió haber hecho. No lo he hecho. ¿Y ahora qué hago? No tuve ejemplo, no tuvo modelo. Pero Dios te dio su evangelio. Dios te dio su amor. La muestra del amor del Padre, Dios se la dio en la persona de Jesús. No has recibido más muestra de afecto inmerecido que lo que Dios hizo en la persona de Cristo. El Padre amando a sus hijos rebeldes, inmerecedores, de la misma forma que Dios te amó, de la misma forma que Dios te disciplina, de esa misma forma tienes ahora el Espíritu Santo para que puedas ir a tu hogar a hacer lo que Dios te mandó hacer.
sin importar el modelo que hayas tenido anteriormente, porque ahora Dios te dio un nuevo modelo. Nunca tuve un modelo, pero ahora lo tienes. Nunca vi lo que es un papá afectuoso, pero ahora lo has visto. Nunca vi lo que es un regalo de gracia, pero ahora Dios te lo ha mostrado. El amor del Padre se ha revelado a tu vida. Podemos ser padres que glorifiquen a Dios, cosa que antes tal vez no podíamos haber hecho, pero Dios nos ha dado de su gracia en la persona de Jesús. Si estás en Cristo, has nacido de nuevo, eres un hijo de Dios, entonces debemos entender que de la misma manera que Dios muestra su amor corrigiéndonos, disciplinándonos, oponiéndose a nuestro pecado, porque Dios no va a dejar que tú te deleites en él. Si tú eres un hijo de Dios, Dios no va a dejar que tú te disfrutes el pecado, te va a disciplinar. Lo va a hacer. Porque el Padre, a quien ama, lo prospera. Dice ahí, el Padre a quien ama, disciplina. La muestra del amor de Dios para con sus hijos es que nos va a disciplinar y nosotros debemos hacer lo mismo con nuestros hijos. Iglesia y padres, hagámoslo con nuestros hijos. Padres que están aquí escuchando este mensaje, esta es mi oración. Que no nos resistamos a la corrección de Dios por medio de su palabra. Que tú puedas ver este pasaje para ti y para mí, como una muestra del amor de Dios, ni no resistiéndonos, no, eso es para el que está en la fila tercera de allá. Eso es para los que están arriba. Eso es para el vecino mío que es inconverso, ha sido un charlatán y nunca ha sido un buen padre. No, eso es para ti y para mí. La palabra de Dios en el día de hoy, en esta mañana, es para ti y es para mí. Para que podamos vernos a la luz de la misma y seamos humildes, reconociendo que Dios nos ha dejado esto en su palabra porque nos ama, nos emplaza a liderar, nos emplaza a amar, nos emplaza a disciplinar, nos emplaza a ser los padres que Dios quiere que seamos para su gloria. Es lo que Dios nos está mostrando en esta mañana. Seamos padres en casa, que glorifiquen al Señor y las otras cosas que vamos a hacer le glorificará. Pero hermanos, si no lo estamos haciendo, todo lo que hagamos fuera de nuestra paternidad será una tragedia. Eso puede llamarse ministerio, éxito empresarial, cualquier tipo de cosa. Fracasaste como papá. Fracasaste en todo. Fracasaste como papá, fracasaste en todo. No quiero que te quedes pensando solamente en tu fracaso. Dios nos ha dado la bendición de poder restaurar lo que el pecado dañó. De poder volver el corazón de los padres, profecía de Malaquías en el último capítulo, los últimos versículos, al terminar el Antiguo Testamento, Dios dijo, haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos a los padres, hablando del Mesías que habría de venir, donde nos llevaría de nuevo a una comunión con el Padre, y el Padre volviendo el corazón hacia sus hijos por la gracia derramada. Dios nos ha dado el Evangelio para que tú puedas volver el corazón tuyo hacia tu hijo y su hijo pueda volver el corazón tuyo hacia ti, porque ya Dios lo hizo en Cristo. Hay esperanza, iglesia, para restaurar y redimir una paternidad que ha sido dañada por causa del pecado. Y si usted no es creyente y nos acompaña en esta mañana, la única manera de poder estar delante de Dios, la única manera de poder presentarnos delante del día del juicio es a través de la persona de Jesús. La única manera en que podrás
tener la esperanza de restaurar tu paternidad que ha sido dañada por el pecado, pon tu fe en la persona de Cristo y Él puede adoptarte en el día de hoy por su gracia como su hijo y tú puedas recibir el abrazo del Padre para que entonces puedas salir de aquí, abrazar a tu hijo y poder restaurar lo que el pecado dañó por causa del Evangelio, sin importar lo que haya sucedido antes. El Evangelio tiene ese poder para restaurar lo que el pecado ha dañado. Iglesia, el Señor nos haga escuchar su voz en esta mañana y salgamos de aquí gozosos. A la misma vez salgamos de aquí temerosos, pero confiados en que nos ha dado las herramientas para ser padres bíblicos que le glorifiquen al Señor. Que el Señor nos dé oídos para oír su palabra. Padre, gracias. Gracias porque al hablar, Señor, tu palabra y al ver lo que acabamos de exponer aquí, ninguno de los padres que estamos en este lugar somos competentes para hacerlo. Te queremos pedir perdón las veces que hemos sido irresponsables al no discernir lo que está ocurriendo en nuestro hogar y por no querer tener conflicto, pasar por alto el pecado de nuestra casa y el pecado de nuestros hijos. Perdónanos las veces que no hemos ejercido la disciplina. Perdónanos las veces, Señor, que no nos hemos opuesto al pecado de nuestros hijos. Que la gracia de tu evangelio, que se extiende para con nosotros aún en este día, nos siga dando, Padre, la revelación de tu palabra para poder ver por tu Espíritu aquellas cosas que a veces no queremos ver, para que podamos ser diligentes en ejercer disciplina en amor, en gracia y en verdad. Y Señor, cuando tengamos que oponernos, nos opongamos. No de una forma déspota o de una forma farisaica, sino de una forma, Señor, como Jesús se opuso, como los apóstoles se opusieron muchas veces, donde era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Donde no queremos, Señor, dolernos y exhortar a nuestros hijos, como lo hizo Elí, por lo que el pueblo estaba diciendo de ellos. Donde probablemente, Señor, disciplinamos a nuestros hijos porque no queremos que los demás hablen mal de nosotros, y esa es una actitud totalmente farisea. Padre, no queremos hacerlo como lo hizo Elí. El pueblo está diciendo esto de ustedes. Queremos hacerlo, Señor, porque tú pones en nosotros un corazón de carne para poder discernir que el pecado que están cometiendo ellos es contra ti. Y no lo hacemos por causa de que el pueblo hable mal. No lo hacemos para que la reputación de nuestros hijos se vea bien. Lo hacemos, Señor, porque queremos honrarte a ti y hacerlo para tu gloria. Te pedimos, Señor, que nos ayude a hacerlo de tal manera que tu nombre sea exaltado. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.